Bueno, un minuto más de las 9 de la mañana. Como les habíamos prometido, vamos a empezar a conversar sobre el presupuesto. Lo haremos a partir de este momento con el titular de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Mariano Tucci. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias Buenos días. por estar apurado en el día de hoy, con tanto tránsito. Pero está complicado, sí. Intento estar acá con ustedes. Bueno, ingresó al Parlamento ayer el presupuesto, va por diputados, que arranca el viernes con el recibimiento del equipo económico. ¿Es el presupuesto que se puede o el que se quiere? Bueno, es el presupuesto que se puede, es el mejor presupuesto posible. Nosotros tenemos una gran satisfacción, que no es complacencia con la construcción presupuestaria que ha hecho el Poder Ejecutivo, que ha respaldado absolutamente y de manera irrestricta por toda la bancada del Frente Amplio, por su bancada bicameral. Yo creo que es un presupuesto, yo diría, equilibrado, responsable y de altísimo impacto social. Equilibrado y responsable porque es hijo de una circunstancia que tiene que ver con una fragilidad fiscal que es manejable, pero que no deja de ser frágil, con un alto nivel de endeudamiento y un alto nivel de gasto, y de alto impacto social porque coloca el foco en aquellos compromisos de campaña que el Frente Amplio asumió y que tienen que ver con la emergencia social. Creo que esta es la materialización o la muestra cabal, diría yo, de que se puede atender a la misma vez y con la misma responsabilidad de las cuentas públicas del Uruguay y atender la emergencia social. ¿Pero se van a poder cumplir con todas las promesas electorales? Sí, sin ningún tipo de dudas que sí. El marco conceptual innegociable del programa del presupuesto quinquenal es el programa de gobierno del Frente Amplio, y su columna vertebral tiene que ver básicamente con los 63 compromisos que hemos asumido públicamente, no solamente como fuerza política, sino también el presidente de la República. ¿Incluyendo el 6+1? Vamos a tratar, viste que el programa dice tender a. Sí. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que eso suceda, no solamente con el presupuesto quinquenal, sino con los refuerzos que puedan aparecer en rendiciones de cuentas. Hay refuerzos ya les Y seguramente haya algún ajuste, siempre hay ajustes en las rendiciones de cuentas. ¿Eso permitiría llegar al 6+1? No, yo lo que estoy diciendo es que en todas las rendiciones de cuentas de todos los gobiernos siempre hay cambios y ajustes. Y nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que ese objetivo se cumpla. ¿Y cómo recibieron las declaraciones de Valcorba en el sentido de que dijo que eran impagables las promesas electorales? Yo, si fuera políticamente correcto, les diría algo del cual tengo la gran convicción, es que los gobernantes tenés que poder juzgarlos por sus acciones y no por sus dichos. Martín es un gran activo del Poder Ejecutivo y del Frente Amplio. Ha contribuido muchísimo a la construcción de la política económica de esta administración y de otras administraciones. El Frente va a poder cumplir con su programa de gobierno, es el compromiso que asumimos en campaña electoral y es el compromiso que asumió el presidente de la República. Y la gente nos votó para que llevemos adelante el programa de gobierno. Por supuesto que los gobiernos están rodeados de circunstancias, de contextos. Este es un contexto restrictivo, fruto de lo que ha acontecido el periodo anterior, pero todos estamos trabajando para que el programa se aplique como corresponde. Con una particularidad, y es que no hay mayorías. No. ¿Cuánto dificulta eso la conversación? Porque usted hablaba, Pero ¿no? tal mal no nos ha ido, ¿verdad? ¿En qué sentido? En la Cámara de Diputados. Porque todas las leyes centrales que el gobierno ha diligenciado desde el 15 de febrero han recibido el voto de todos los partidos políticos. No solamente con Cabildo Abierto, que es donde se pone el foco habitualmente, porque votó la rendición de cuentas, pero pasó con eutanasia, pasó con gobiernos departamentales, pasó con la rendición de cuentas, pasó con la ley del salvataje de una mutualista, pasó con la caja de profesionales, y eso habla de que hay mano tendida de parte del gobierno y que también naturalmente hay una madurez de los partidos políticos de oposición que han contribuido a que los proyectos se puedan diligenciar. Bueno, pero un día sí, el otro también, muchos dirigentes frenteamplistas que se han sentado acá hablan de una oposición apresurada, una oposición crítica, trancadora. Yo hablo de lo que yo hablo. Yo coordiné la bancada del Frente Amplio hasta ayer. Cambió la coordinación, la tiene la compañera Ana Olivera. Nosotros tenemos un vínculo que es bueno con la oposición política, de mucho diálogo. Insisto, creo que para muestra basta un botón. Hemos diligenciado, no sin trabajo, no sin estrés, las leyes más importantes, y nosotros tenemos la plena convicción de que va a suceder lo mismo con el presupuesto quinquenal, porque no creo que nadie tenga ganas de inaugurar el tiempo donde los gobiernos se quedan sin presupuestos genuinos. Eso no ha pasado nunca en la historia del Uruguay. Creo que sería una malísima señal, y yo tengo la plena convicción de que los partidos de oposición no van a permitir que eso suceda. Ahora, las declaraciones de Valcorba, de alguna manera, no condicionan lo que puede ser la negociación justamente con la oposición en el tema puntualmente del presupuesto. Yo creo que no. A mí lo que me interesa es que lo que no me condicione es la pobreza infantil y no tener herramientas o elementos para poder combatirla. Y es por esa razón que lo que vertebra el presupuesto quinquenal es un conjunto de políticas públicas de mucha potencia que tienen que ver, por ejemplo, con
la mayor inversión en la historia del Uruguay en materia de adolescencia, cuando tú transformás o multiplicás las becas Butiá de 14.000 a casi 70.000, además de multiplicar sus montos, y que habla de la ayuda y la contribución para esos gurises que están en educación secundaria y que tienen bajos recursos. Por poner un ejemplo simple, o el bono crianza que aumenta un 50% y que no es un número frío, porque esconde detrás 30.000 hogares que tienen mujeres embarazadas o chicos de 0 a 3 años. Esas son las cosas que nos ocupan. Yo no soy comentarista de los dichos de mis compañeros. Yo entiendo que ustedes lo tienen que preguntar porque ha sido la noticia de los últimos días, pero honestamente me preocupa más hacer un esfuerzo permanente y constante para que el cumplimiento del programa sea una realidad, y es lo que vamos a hacer. Hablando de estudiantes, permítame, ayer de noche tarde, seguramente después de una primera lectura, el diputado, por ejemplo, Schifani decía, primera conclusión del presupuesto, se destinó... Lo de María Dolores y lo de la ANEP. Bueno, permítame, así se lo digo a la gente. Se destinó más dinero a comprar la estancia María Dolores, que beneficia a 20 productores, que al presupuesto incremental de la ANEP, que alcanza a 700.000 estudiantes. Y no vine acá a contestarle a Felipe, que le tengo un gran aprecio y cariño. ¿Pero es verdad o no? Lo conozco hace muchos años y no se puede comparar peras con papas. El presupuesto es un elemento integral que tiene un montón de cosas adentro, por eso tiene 714 artículos, y seguramente Schifani no haya leído la completitud del presupuesto quinquenal, porque nadie lo puede leer en tan poquitas horas. Yo no lo he leído todo, creo que ningún frente amplista lo ha podido leer en su totalidad, porque nosotros lo recibimos conjuntamente con el resto de la oposición, más allá de que conocíamos los trazos gruesos, porque como ustedes saben, hubo una instancia en Suárez y Reyes el sábado. Y nosotros venimos llevando adelante una agenda paralela con ministerios que nos vienen contando, o nos venían en aquel entonces contando su hoja de ruta y sus aspiraciones presupuestales. Y ahora seguimos en esa tarea hasta el 4, porque el 5 empieza el trabajo en comisión. Así que yo quiero alejar el ruido político, Alfredo, de la discusión. ¿Esto es ruido político, entonces? Yo creo que sí. Eso que plantea Felipe es ruido político de la discusión seria del presupuesto quinquenal. Usted no viene a contestarla acá, pero seguramente esa discusión se dé en el Parlamento. No integra la comisión de presupuesto. Capaz que sea en el plenario. Y bueno. Y ellos tienen derecho a decir lo que les parezca, y está muy bien, porque eso es parte del juego democrático y dialéctico. Yo insisto que quiero concentrarme en explicarle y decirle a la gente que no el 40%, el 62% de la construcción presupuestaria está dedicado a vulnerabilidades que incluyen la primera infancia, que incluyen la salud. Entonces me parece que ese es el foco sobre lo cual hay que discutir, y por supuesto que tendremos matices y diferencias, sin ningún tipo de eso se trata la actividad política, si no sería muy aburrida. Entonces bueno, tendremos ese tipo de discusiones donde corresponde. ¿Cuál va a ser la explicación que va a tener la bancada oficialista cuando seguramente se le recuerde y la gente tal vez lo tenga presente en el famoso debate entre Orsi y Delgado, cuando el ahora presidente decía no va a haber más impuesto en mi gobierno, y resulta que ahora en el presupuesto viene, entre otros, el impuesto Temu? Bueno, en realidad lo que a mí me interesa destacar es que hay adecuaciones tributarias, porque lo que tiene que ver con el impuesto mínimo global es una adecuación que es muy valiente para el Uruguay, porque solamente lo hace Brasil en el continente, y que tiene que ver con que en el mundo hay una serie de cambios tributarios y el Uruguay quiere ser parte de ese mundo, y lo que va a hacer es localizar transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares en territorio nacional y que ya pagan ese impuesto en su casa matriz, y después vamos a gravar la ganancia de capital en el extranjero. Yo quiero decir que nosotros estamos grabando el capital, no estamos grabando el trabajo. Eso no es un detalle para nada menor, porque se discutió mucho en el pasado. Estamos grabando el capital, no estamos grabando el trabajo, estamos grabando el capital especulativo y rentista, no estamos grabando el capital productivo. Pero en el caso del y en el IVA... caso del impuesto a Temu, es un gravamen, el del 22%, que ya aplica a Colombia, que ya aplica a México, que ya aplica a Chile, y que es necesario para defender la industria nacional. Está bien, pero el presidente dijo que no iba a aplicar más impuestos. Bueno, pero insisto, el presupuesto quinquenal es hijo de una coyuntura, y cuando construimos el programa de gobierno lo hicimos con un país que proyectaba, el gobierno del doctor Lacalle proyectaba un déficit del 2,8. Cuando abrimos las puertas del Estado nos encontramos con un déficit que era casi el doble. Faltaban por ahí casi 1.000 millones de dólares que ya estaban comprometidos. Pero entonces tenía razón O'Donnell que no había que prometer esas cosas. Por eso hay que preguntárselo a O'Donnell. Yo lo que digo, bueno, está bien, yo lo que digo es, yo contesto lo que yo contesto. Es decir, yo puedo coincidir contigo que a veces en la campaña electoral es difícil asumir compromisos sin saber fehacientemente qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros le creímos al gobierno, ¿no? De que el déficit proyectado era ese. ¿Podías tener alguna diferencia, como decía Gabriel O'Donnell en conferencia de prensa, de, no sé,
de apenas algo, pero era casi el doble. Entonces, eso cambia naturalmente la confección y la elaboración de la propuesta presupuestal. Yo no digo que sea un presupuesto restrictivo, es un presupuesto austero que logra cumplir con los objetivos centrales que hemos planteado a la ciudadanía en general. Seguramente aparezcan, no hoy, sino con el correr de la discusión, un montón de preguntas, pero créanme que es un presupuesto absolutamente responsable, que cuida las cuentas públicas y sobre todo que atiende la emergencia social, que es lo que la gente nos pidió. Ahora, aplicando impuestos al capital y no al trabajo, ¿no de alguna manera desestimula la posibilidad de eventuales inversiones que son tan necesarias para ese crecimiento que pretende el gobierno de más de 2 puntos? Bueno, mira, yo no soy economista, pero el ministro de Economía dice que no, porque además eso va con un conjunto de acciones que colaboran y contribuyen al crecimiento del país. Hay una proyección esperada de un 2,4 de crecimiento, que muchos dicen que es muy optimista, pero que yo no tengo la menor duda que el equipo económico va a poder alentar e incentivar. No está prevista ninguna inversión fuerte. Antes teníamos, yo qué sé, Monte del Plata, Botnia... O este gobierno tuvo exactamente UPM, por ejemplo. Bueno, pero está dispuesta las condiciones y los instrumentos y los incentivos para que esos capitales puedan llegar al país, además del fortalecimiento y el incentivo a las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, que son las que dan la mayor cantidad de mano de obra que tiene el Uruguay. Por tanto, yo creo que hay que ir despacito y por las piedras, tratando de ir desmenuzando el articulado. Insisto, son 714 artículos que versan sobre un montón de circunstancias que van mucho más allá de alguna manera de una adaptación tributaria o de cuestiones concretas en políticas sociales. Hay otros planteos que tienen que ver con el sector productivo. Está el Plan Nacional contra la Garrapata, está el incentivo técnico a 1000 productores rurales para que aumenten su eficiencia reproductiva. Hay cosas que ya se están haciendo y cumpliendo. Lo decía el otro día el secretario de la Presidencia de la República. Tan solo transcurrido el 10% del Gobierno Nacional del Frente Amplio se han cumplido 32 de las 63 medidas. Eso está monitoreado por la agencia de monitoreo que está allí instalada en Torre Ejecutiva. Es decir, estamos hablando de un gobierno serio con el cual se puede discutir, con el cual se puede debatir y debatir, pero que lo que no se puede discutir es que acá hay seriedad y una línea clara de cumplimiento de lo que hemos comprometido. Diputado, ahora podemos entrar en alguno de esos temas. Me gustaría preguntarle por la infancia, pero si ese crecimiento que ustedes proyectan no se da... Bueno, pues yo no tengo la bola de cristal. El ministro de Economía dice que sí, que es posible... justamente con este tipo de acciones. Bueno, lo que pasa es que son preguntas que yo no puedo contestar, ni yo ni nadie. O sea, yo tengo bien claro que Odone, Valcorba y su equipo son técnicamente impecables, que gozan del prestigio de todo el sistema político y creo que han marcado una hoja de ruta que es posible cumplirla si obviamente los preceptos que están por allí contenidos desde el punto de vista conceptual y presupuestario se cumplen. No sé cuál es la otra pregunta que me has hecho. No, era eso. ¿Qué pasa? Porque digo, también uno leía las bases programáticas del Frente Amplio y todo se basaba en un país en crecimiento que iba a sostener de algún modo estos objetivos de primera infancia y los objetivos políticos que ustedes se planteaban antes de llegar al gobierno. Bueno, hay una apuesta muy clara al crecimiento económico porque eso implica, como decía Alfredo, la captación de inversiones y sobre todo la generación de mano de obra genuina y de calidad, que es la primera apuesta que hace el Gobierno Nacional en esos 3 ejes o 3 grandes ramales que tiene el presupuesto. El crecimiento económico, inversión y trabajo. En un segundo escalón, no por menos importante, digo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la malla social, de la protección social del Uruguay. Y un tercer elemento que es fundamental, que tiene que ver con la seguridad pública, abordada de una manera distinta, multidimensional. Ahí va a estar la construcción del proyecto o el programa Más Barrio, que no es solamente el ataque a los problemas de la mano de la Policía Nacional para combatir la delincuencia, sino que tiene que ver con el abordaje de políticas públicas y servicios en los barrios del país, que se seleccionen justamente que estén atravesando situaciones complejas. Por las primeras aproximaciones, sí. Lo que parece del presupuesto es que no está tanto el foco puesto en la seguridad pública per se, sino en el entramado social, ¿no?, que lleva a esa inseguridad. Bueno, ayer decía una cosa muy interesante en otro debate que teníamos Lilian Chichianes, que es la primera vez que hay un presupuesto que tiene más, o sea, que fortalece mucho más desde el punto de vista presupuestal lo social que la seguridad pública. Sí. Que eso no significa que la estemos atendiendo de una manera, de peor manera. Significa que hay un abordaje totalmente diferente, donde hay una apuesta, por supuesto, al combate a la delincuencia. Por eso vamos a estar incorporando 2.000 efectivos policiales cuando termine el periodo, 1.000 de ellos que van a ir a la INR y el resto a actividad operativa en calle. Pero hay un abordaje que es distinto. Yo que sé, ya está pronta, digamos,
el proyecto que va a empezar a implementarse en el mes de octubre en 2 módulos del CONCAR para alfabetizar al final del periodo 3.500 privados de libertad. Eso tiene que ver también con una política focal para tratar de incentivar una rehabilitación que sea realmente efectiva, porque por suerte en Uruguay no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua. Eso significa que el día de mañana los hijos de ustedes, mi hija, se va a cruzar con alguien que estuvo privado de libertad. Y la pregunta que se tiene que hacer la política es cómo queremos que esa persona se cruce con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Bueno, yo quiero que lo haga con una persona que está capacitada para reinsertarse socialmente y que tenga la posibilidad de conseguir trabajo. Y ahí hay una apuesta muy fuerte del gobierno central. Tucci, ¿y en materia de obras qué contempla? Bueno, hay 700 millones de dólares por año a partir de la votación del presupuesto para obras diversas. Yo no tengo listado en la cabeza, pero se va a construir el hospital en la costa, van a haber obras. El hospital en se va a hacer la costa. el hospital de Casupá, el hospital de la costa, como decía, se van a hacer obras viales en rutas nacionales, se va a conectar la ruta, creo que era la ruta 4 con la ruta 26, no me hagan pasar vergüenza porque no recuerdo exactamente el número de las rutas, pero hay un conjunto de obras que ya el ministro de Economía ha planteado en conferencia de prensa que están contempladas en el marco de este presupuesto. Diputado, me voy a poner el saco, el traje de un dirigente sindical. Pero se le queda bien. No, bueno, pero me quiero poner uno del PIT-CNT o capaz de algún compañero suyo del Partido Comunista o Partido Socialista. Y le tomo por bueno eso que usted dice, nos encontramos con otra realidad. Si ya estaban en condiciones de incumplir, entre comillas, le digo esto, la promesa de no subir impuestos, ¿por qué no ir por el 1% para el sector más rico, que en definitiva grava no el trabajo sino el capital, y con ese dinero intentar llegar más rápidamente al 6+1? Lo que pasa es que es llover sobre mojado tu pregunta, en el sentido de que es una discusión que ya está saldada en el proyecto de presupuesto. Sí. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer un esfuerzo para que esa discusión del 1% tenga lugar en la fuerza política. Me parece que esa es la respuesta importante. Es importante, tiene que haber lugar para discutir este tipo de temas dentro del Frente Amplio. En la construcción presupuestal se han elegido otros caminos. ¿Pero puede eventualmente venir una rendición? No lo creo. ¿Y por qué creo se que eligió? ha sido muy claro tanto el presidente de la República como el ministro de Economía de que justamente las adaptaciones y los ajustes en materia tributaria se dan en esta materia y por esta vía que ha elegido el equipo económico con la presentación de lo que comentábamos hasta hace algunos minutos, que seguramente supere en su facturación, en su captación, más que lo que plantea el 1%. Ahora, discutirlo entonces en la interna, ¿para qué? ¿Para cuándo? Bueno, yo no lo sé, eso lo tiene que definir la fuerza política. Por ejemplo, la bancada de diputados no estuvo nunca sobre la mesa, la bancada de diputados Frente Amplio, en la discusión del 1%. Yo insisto en algo que me parece que es importante porque hay que ser respetuoso en ese sentido. El Frente Amplio no puede esquivar ninguna discusión política, porque es parte de la identidad y del sano de la izquierda nacional poder dar discusiones profundas en ese sentido. Hay que ver la oportunidad de hacerlo. Hoy tenemos, de alguna manera, cierta vulnerabilidad en una de las cámaras, entonces nosotros consideramos que la herramienta para discutir tributos tiene que ser lo que ha colocado el gobierno sobre la mesa. Las otras discusiones que se han planteado son todas legítimas, pero deberían darse en el seno de la fuerza política y no en el Parlamento en estas circunstancias. En el futuro, no lo sé cómo contestarle a la periodista lo que me decía que pasa si no crecemos el 2,4. Bueno, hay cosas que uno no puede saber de antemano. Diputado, brevemente, ¿qué es lo que sucede en estos próximos días para contarle a la población? De todo va a suceder. Sí, bueno, pero digamos que el tratamiento de esto. El viernes recibimos al equipo económico de OPP y después comienza una agenda. El lunes viene el Ministerio de Defensa y algún otro ministerio más, el lunes siguiente. Y bueno, después van a haber días intensos de negociación entre los sectores y los partidos políticos en la comisión. Se llevará al plenario de la Cámara, se utilizarán los 45 días, pasará al Senado de la República. Estamos ya desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el 15 de febrero conversando con todos los partidos, porque yo no tengo la menor duda de que el Frente Amplio va a poder votar su presupuesto, porque sería muy delicado, muy grave que eso no sucediera. Nunca pasó en la historia del país y yo pregunto quién se va a hacer cargo del costo político y social que tendría que un gobierno se quede sin su presupuesto, que es en definitiva su planificación política, económica y financiera, y que tiene que ver con la que la gente eligió en las urnas, ¿no? Eso no va a pasar, eso no pasa en Uruguay. Yo confío en el espíritu republicano de los partidos políticos y su responsabilidad institucional. ¿Y cuál es el hueso más duro de roer, Salle o Cabildo? Veremos. Con Salle es bastante difícil acordar, esa es la verdad. Vota más con la oposición que con el gobierno.
Cabildo Abierto ha votado con el Frente Amplio, como ha votado el Partido Colorado y ha votado el Partido Nacional. Pero ¿dónde ya allanó un poco el camino? Porque se reunió con Perrone en más de una oportunidad. El ministro se reúne con todos los legisladores que quieren reunirse con él. No, está bien, yo no digo que no. Eso es importante. No digo que no. Creo Digo que con Sánchez se ha reunido también. Así que hay que tenernos un poco de confianza. Yo creo que realmente los partidos de la oposición, cuando tengan la posibilidad de leer la totalidad del articulado, van a prestar sus votos para que esto se pueda diligenciar y el Uruguay tenga un presupuesto de la nueva era progresista, esperemos, ¿no? Diputado, muy amable por haber venido esta mañana. El gusto ha sido mío.